Bendiciones, buenos días. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y, claro, al pastor, a la pastora que nos tomaron en cuenta para estar aquí en este día y compartir con ustedes. Bendecir al Señor por mi familia que hoy también me acompaña, mi amada esposa y 3 de mis hijas. Falta uno que no está aquí, es el mayor. Pero aquí vamos, estamos la mayor parte. Yo creo que vayamos a la palabra para tener un fundamento en esta mañana, en el libro o en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, a partir del versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía o se anegaba, dice la versión Reina Valera. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque me concedes este alto honor de poder estar aquí junto a tus hijos, junto a mi familia y compartir la delicia de tu palabra. Todo lo que estamos aquí sabemos que el que tiene una palabra tuya lo tiene todo. Y hoy hemos venido no solo a entregarte nuestra adoración, sino también a recibir tu instrucción. Háblanos en esta mañana. Trae aquí a nuestro espíritu esa palabra que estamos esperando. Necesitamos que sea tu espíritu quien nos guíe, Señor, y que revele aquellas situaciones internas por las que están luchando tus hijos y que puedas traer una respuesta y una seguridad plena de que tú vas con ellos en medio de este proceso. En esta mañana te damos gracias y te pedimos que los cielos continúen abiertos, que tu gracia fluya, que tu espíritu salve, que las vidas sean sanas y que haya una liberación en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero también bendecir a los pastores que ellos están de aniversario. El pastor me estuvo diciendo que acaban de cumplir 35 años de matrimonio, 35. Eso es una gran bendición. Denle un aplauso al Señor por eso. Yo creo que también eso es importante, ver cómo matrimonios pueden atravesar periodos de tiempo tan largos y mantenerse unidos en el reino de Dios y como familia. Hoy, como decía el pastor, gracias al Señor, yo cumplo 43 años, se lo voy a decir. No hay problema. Aunque suelo decirle a mi esposa que deberíamos orar como oró Josué cuando estaba en aquella batalla para que el sol y la luna se detuvieran. Obviamente sabemos que no fue eso que se detuvo. Debe llegar a un punto donde también se detenga y quedarnos por lo menos en los 30, pero está bien. Es broma. Mi esposa suele orar por mí cada vez que cumplimos años. Inmediatamente dan las 12 y algo de la noche, esté yo durmiendo, esté despierto. Y ella, ayer en el día, antes de abordar el avión para venir a República Dominicana, me escribió 4 palabras que yo no le puse mucha atención, porque con el corre-corre de que si el avión salía a tiempo, de que ya habían cambiado los vuelos, de que nos vamos a montar, de que abordamos o no, llegaron esas 4 palabras. Simplemente ella la estaba escribiendo para no olvidarla, porque el Señor había colocado en su espíritu estas palabras para proclamarlas o para orar sobre ellas cuando tuviera la oportunidad de hacerlo, luego que estuviera aquí con nosotros. Y esas palabras fueron: número 1, salud, integridad,
bonanza y paciencia. Yo realmente no estaba esperando eso, pero la dirección del Padre era orar en esa dirección. Orar por salud, orar para que Dios siga dando integridad, bonanza y sobre todo paciencia para lidiar con los retos que realmente cada uno de nosotros enfrentamos. Ella oró y yo decidí quedarme despierto parte de la madrugada porque sentía que el Señor me empujaba a traer la palabra que recibí anoche. Habíamos tenido ya la conferencia que pensaba hablar sobre algunos principios de evangelismo porque sé que están trabajando en esa dirección, pero al escuchar a mi esposa orar y sentir el impulso del Espíritu, el Señor me llevó al libro de Marcos capítulo 4. Y hay una palabra de estas 4 que es la que quiero establecer al final de lo que vamos a estar proclamando en este lugar, y es la palabra bonanza. La palabra bonanza aparece 3 veces en la Biblia, puntualmente en la versión Reina Valera 1960. Y esta palabra en su definición del griego implica tranquilidad. Pero otra de las definiciones de la palabra bonanza se relaciona al mar o a la navegación. Y es cuando hay tiempos tranquilos en medio del vasto mar donde los marineros salen a hacer su labor. La bonanza no solamente se relaciona en ese aspecto, sino que también es una palabra que usamos cuando a alguien le está yendo bien en los momentos económicos. El hermano está teniendo un tiempo de bonanza, está tranquilo, por lo menos en esa área, porque siempre habrán retos de una u otra forma. Marcos capítulo 4, verso 35, relata esta palabra, o sale a relucir esta palabra, acompañada de que luego de una serie de eventos que los discípulos tuvieron que atravesar, hubo gran bonanza pos aquella gran tormenta. Pero antes de que esta palabra salga, hubieron acontecimientos que yo podía sentir en mi espíritu anoche, que llevaron a los discípulos a sentir confusión por varias razones. Número 1, ¿por qué confusión en los discípulos si ya habían caminado con el Señor durante un tiempo? Número 1, el Espíritu ministraba anoche a mí y era como que me decía lo siguiente: confusión porque quien los invitó a subirse en la barca había sido Cristo. Y aún Cristo, habiéndolo invitado a subirse a la barca, su barca comenzó a ser sacudida en el momento menos esperado. Una de las cosas que nosotros no solemos entender es que no importa, porque nuestro llamado no está en duda ni en juego. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero eso no nos exime de las tormentas de la vida. Todo el que se monte en la barca con Cristo tiene que entender que se va a mojar. Ellos estaban confundidos porque si Dios me llamó y Él dice que está conmigo, ¿por qué a mí? Y la pregunta no debiera ser ¿por qué a mí? Cosa que quizás todo lo que estamos aquí no hemos hecho en un momento que no entendemos algo. Si usted no se ha preguntado esto, pues lo felicito. Pero una de las palabras que más la gente se hace es ¿por qué a mí? Y yo creo que la palabra o la pregunta no debiera ser ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? No ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino Señor, ¿por qué me escogiste a mí para atravesar esta tormenta? Porque sé que sacarás
lo mejor de esta temporada. Cosa que no pensamos, claro que no. En el momento solamente vemos el crisol, los vientos, lo que la realidad nos muestra, ¿sí o no? Los que han vivido algún momento como de tormenta. Pero hay una gran diferencia en aquellos que viven por la fe, y es que la realidad nunca determinará nuestra verdad. Te voy a explicar. La verdad es una cosa y la realidad es otra. La realidad no te puede decir, me duele aquí. La realidad te puede decir, hay un diagnóstico. La realidad te puede decir, hay cosas que están pasando, están ahí, y la fe no te lleva a negarla, sino a enfrentarla desde una perspectiva diferente. La realidad te dice, no se puede, pero la verdad de Dios te dice otra cosa. La realidad te dice, estás enfermo. La verdad de Dios te dice que por sus llagas hemos sido curados. La realidad te puede decir, estás atravesando un momento económico duro. Las cuentas están en ceros. Eso puede ser la realidad, pero no debe determinar tu futuro. Porque la verdad de Dios dice, número uno, que Él es el dueño del oro y la plata. Número dos, que Él sabe de todo lo que tiene necesidad. Número tres, que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. La realidad es una cosa, pero la verdad de Dios es otra. Estaban confundidos, claro. Y quizás se preguntaban, ¿por qué a mí? Como usted y yo solemos preguntarnos lo mismo. ¿Por qué creemos que los hijos de Dios no deben de pasar ciertas cosas como lo pasan los mortales regularmente? Entonces, los super espirituales, cuando te ven en la tormenta, dicen, tenemos que evaluar lo que has hecho. Me encanta. Tenemos que evaluar qué demonio te está atacando. Tenemos que evaluar por qué estás enfermo. ¿Sabes qué? Los cristianos, los hijos que aman a Dios, sufren de enfermedades. Han tenido que enterrar hijos. Pasan por proceso económico. No es la tormenta lo que define tu relación con Dios, sino el Cristo inamovible que se revela en medio de tu tormenta. ¿Por qué a mí? Hemos dicho. Pero Jesús, aunque no nos exime de las tormentas, nos prepara para ser mejores marineros. Jesús nos llamó, y de eso no hay duda, mis queridos. Sin embargo, las tormentas siempre serán oportunidades para crecer y para hacerte más ducho e experimentado, donde Dios se te revelará como tu consolador para que luego pueda tener las herramientas necesarias para consolar a aquellos que van a atravesar caminos similares a los tuyos. Gracias por esos 3 amenes, así como una voz que clama en el desierto. No es lo mismo leer un libro, cosa que es maravillosa, y hablar desde la plataforma de la teoría que desde la plataforma de la práctica en aquellos que han visto a Dios intervenir en sus desiertos. No es lo mismo tener la preparación intelectual encontrada detrás de las aulas y enseñada por un maestro que no ha vivido tormentas, a cuando te toca salir de ahí y enfrentarte a las realidades de la vida. Porque vendrán muchos, y Dios, el Espíritu Santo está diciendo en esta mañana, ¿sabes qué? Hay gente que han atravesado tormentas aquí, y Dios te ha preparado en esas tormentas
Porque Dios se meterá en corazones de otros, no por los libros que leíste, sino por el Dios que se te reveló en medio de tus desiertos. Dios le está diciendo a alguien: te he consolado para que consueles, te he limpiado tus lágrimas para que ayudes a otros. ¿Sabes qué? Una de las cosas que mucha gente dice cuando está en el momento caliente, y voy a decir mucha gente, pero cuando yo digo mucha gente, no se ponga serio, que yo estoy en ellos también. Hay mucha gente que se preguntan: ¿y por qué yo no nací en otra temporada? En los tiempos de mi padre la cosa era mejor. Yo sé que aquí eso no ha pasado, pero yo lo he oído. Aquí no. Ustedes son personas muy espirituales, eso me consta. Pero yo lo he oído. Sin embargo, Salomón dice, número uno, que eso no es sabio. No es sabio, porque si Dios te trajo en esta temporada y te ha permitido adquirir experiencias, aunque sea por el dolor, es porque Él te ha llamado y capacitado para que seas la respuesta de Él para alguien. No sé si usted entendió. Dios te ha llamado para ser la respuesta para alguien en esta generación. Cristo sabía y le era necesario pasar por Samaria porque era la respuesta a una mujer herida. Felipe, era necesario escuchar la voz del Espíritu porque era la respuesta de un etíope confuso. Dios te ha levantado en esta generación, te ha dotado de herramientas a través del dolor para ayudarte y usarte para levantar a otros. Los discípulos estaban confundidos, claro que sí. ¿Quién no se confunde? ¿Quién no tiene una capacidad de ver las cosas claras cuando todo está oscuro? Cuando te dicen no puedes tener hijos y tú anhelas tenerlo. Cuando te dices la única puerta que hay es el divorcio. Cuando tú quieres que tu matrimonio sea fortalecido. Cuando te dicen los números no dan, esto hay que cerrarlo. Pero tú sabes que Dios te llamó para ser bendecido en ese proyecto. Yo no sé si usted está entendiendo cuando te dicen hay un diagnóstico, mejor disfruta lo que te queda porque no hay oportunidad. Pero es allí, cuando estamos confundidos, que Dios nos llama a disipar todas nuestras dudas a través de la confianza en Él. La segunda confusión que veo en los discípulos es: ¿por qué, si todo va bien, Cristo nos montó en la barca? Hemos visto milagros sorprendentes. Hemos visto cómo ha multiplicado los panes y los peces. Hemos visto los milagros. Entonces, ¿por qué tienen que surgir las tormentas inesperadas? Hay tormentas que se anuncian. Y con la tecnología que hay ahora, muchas se pueden predecir. Pero hay tormentas que nos sorprenden. Y es ahí donde de nuestro corazón brotará lo que realmente hay. Porque tu fe se ensanchará, se estirará y se probará a través de los escenarios y de los eventos que tú y yo solemos no entender. Dígame que usted está aquí en esta mañana. Porque si todo va bien, surge una tormenta inesperada. ¿Por qué si no he fallado? Porque una de las cosas que pasan en medio de las tormentas es esta. Comenzamos a hacer una evaluación. Fui a la iglesia el domingo, cotejo. Diezmé, cotejo. Oré a las 3 de la mañana, cotejo. Esta semana no le hablé duro a la esposa, X. Bueno, pero está bien, cotejo. Esta semana oré por la suegra, cotejo. Esa es una de las cosas más difíciles, pero esa semana lo hicimos. Y a pesar de todo eso,
se levantó la tormenta y toda nuestra estructura de cristal que teníamos, creyendo que porque éramos muy moderaditos en nuestra relación con Dios, nuestra pecera no se podía romper. Y ¿sabes qué? A veces tienen que romperse porque es la forma de Dios manifestar su gracia en medio de los desiertos que no entendemos. Yo no sé cuántos pecadores todavía hay aquí que beben café. No sé. 1, 2. Al final tendremos un tiempo de liberación, porque no puedo saber esto y dejarlos así. Pero eso se lo voy a explicar en el tiempo de liberación. Todo el que bebe café aquí, yo sé que hay personas ya que dijeron, hasta ahí va todo bien hasta que llegó aquí. No me hable de eso. Una pastora me dijo a mí, pastor, todos los pecados yo quiero que Dios me lo perdone, menos el pecado de beber café. Así que déjeme tranquilo. Ya tuve que dejarla. Hay gente que se quieren perder y yo lo dejo. Es broma, yo lo bebo. Miren, cuando usted toma una taza de café y usted dice, qué sabroso está este café. Usted y yo solemos obviar elementos altamente importantes. Porque antes de que usted diga, qué sabroso está este café. Yo sé que hay 2 o 3 que están ya locos que termine el culto. Usted dice que sabroso está, pero obvió una serie de elementos que cooperaron para que usted dijera eso. Usted obvió la fundita donde vino el café. Obvió los granos antes de ser machacado, la greca en que fue colado, el fuego que fue usado y las manos que la prepararon. Todos esos elementos cooperaron para que al final de la jornada usted dijera, qué sabroso está este café. Los eventos que has pasado durante años no te han hecho el sentido de qué sabroso está. Porque lamentablemente los procesos tienen 2 cosas que pueden hacer en nuestra vida. Número 1, llenarnos de odio, de resentimiento y mantenernos como religiosos nominales en la silla, pero altamente heridos con Dios. Pero tienen una segunda función esos procesos, y es fortalecernos y revelarnos a Dios en medio del desierto. Dios mismo dice al pueblo de Israel, y yo los atraeré al desierto para revelármeles a su corazón y encender de nuevo la llama de su amor por mí. Porque no hay forma de que la llama de nuestro amor por Él se revele hasta que Él no se revele a nosotros. Y los milagros se revelan, se manifiestan donde hay necesidad de ellos. Entonces, déjeme decirle que para que podamos decir que sabroso está este momento, tenemos que entender que el dolor que viviste, quizás la separación que sufriste, aquello que perdiste, fueron cosas que, así como el café, fueron cooperando para bien. Gracias por ese amén, así como fueron cooperando para bien, para que hoy pudieras decir: gracias porque me forjaste en el camino. Gracias porque hoy puedo ser un recipiente de generosidad, porque me enseñaste en medio del dolor. Los discípulos estaban confundidos, y eso se nota porque estaban desesperados tratando de resolver los problemas por sus propias fuerzas. Y quiero darle un consejo de una persona muy experimentada, ¿sí? Muy experimentada en cometer error por querer resolver los problemas. He aquí, ya lo conocen. Cuando usted y yo sabemos que hay cosas que se van de nuestra jurisdicción, que no hay forma de que podamos resolverla,
Pero aún así tratamos de seguir llevando la barca a tierra. Y la barca, mientras queremos llevarla a tierra, se sigue separando. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento donde solamente tenemos que descansar en Dios. Voy a seguir accionando, en mi vida tengo que seguir accionando, pero descansando en su providencia, en sus milagros y en su generosidad. Los discípulos estaban confundidos como nosotros también cuando llegan tormentas inesperadas. Pero Dios suele revelarse en medio de esas tormentas. La tercera confusión de los discípulos que anotaba anoche era: ¿por qué Dios no responde a mi crisis? ¿Ustedes no recuerdan que en el texto de Marcos capítulo 4 dice que Jesús ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Eso a usted no le ha llamado nunca la atención? Porque ¿cómo usted duerme en medio de un barco? Miren, en el 1986 se hizo un hallazgo en uno de los lugares del mar de Galilea. Una barca que tenía las dimensiones de 26.5 pies por 7.5 pies de ancho, con capacidad para 15 personas. Eran las barcas similares que se utilizaban a principios del siglo I. Y esas barcas tenían unas velas, tenían unos bancos, un lugar donde poner, donde estaba la proa, donde estaba el cabezal. Y ahí habían 13 personas. O sea, había todavía espacio. Y mientras 12 estaban altamente preocupados porque una tormenta feroz se había levantado, había uno de ellos que dormía. Y esto me lleva a la historia de Jonás. Porque también Jonás está durmiendo mientras hay una tormenta. Pero aquí hay una diferencia. Y es que cuando Jonás duerme, lo hace porque está profundamente deprimido. Y su dormitar en esta barca lo que está llevando a los demás es hacia la muerte. Pero Cristo no duerme porque está deprimido, sino porque está confiado. De él nunca se escribió que moriría ahogado. Escuche. Y como está confiado, mientras Jonás duerme llevando gente a la muerte, Cristo duerme confiado porque sabe que está estirando a sus discípulos para llevarlos a confiar en Dios. Un día yo había llamado a nuestro contable, que por años nos ha ayudado. Y le había dicho: creo que lo más factible es que cerremos todo ya, porque lo que estamos es generando muchos gastos, luego de haber tenido por años un proyecto de trabajo que fue próspero. En un abrir y cerrar de ojos habíamos quedado sin esas herramientas que yo veía como una fuente. Fueron años difíciles, Dios nos sustentó, pero fueron bien difíciles. Pero una madrugada estaba orando al Señor de rodillas y el Espíritu Santo me dijo: ¿cómo que le dijo? Dios habla, claro. Habló a mi espíritu y me dijo: Freddy, ¿sabes qué pasa? Escúcheme bien, por favor, porque creo que Dios le va a decir algo a alguien hoy. ¿Sabes qué pasa? Dijo: es que tu fuente no son tus habilidades. Tu fuente no fueron tus suplidores que durante años estuviste con ellos. Freddy, tu fuente no es tu
marca, ni lo que haces, ni donde trabajas. Eso no es tu fuente. Y mientras me derramaba en lágrimas aquella madrugada, el Espíritu me dijo: tu fuente, Freddy, siempre he sido yo. Esa palabra fue determinante a principios del año 2020, cuando iba a entrar ya la pandemia. Todo cerrado. Me paré de ahí, hablé con mi esposa. Y cuando Dios nos dijo: yo soy tu fuente, aquellas cosas que yo había visto desvanecerse comenzaron a resurgir de forma inesperada, sin nosotros tener que vivir con el afán con el cual vivíamos. Dios le está diciendo a alguien en esta mañana: la tormenta llegó, hay cosas que has perdido, pero tu fuente no es tu profesión, no es tu intelecto, no es tu sabiduría, no es donde trabajas, no son tus suplidores, no es el negocio, no es nada. Tu fuente es Dios mismo y usa esas herramientas para bendecirte, pero tu fuente originaria es Él. Y Dios le está diciendo a alguien hoy: hay un tiempo nuevo para ti. Hay cosas que dejaron de florecer que comenzarán a florecer. Me encanta porque Dios tiene la capacidad de cambiar los desiertos en agua, de hacer florecer la tierra árida, de cambiar los ríos secos en manaderos de agua. Ellos estaban confundidos. Por supuesto que sí, yo también lo he estado muchas veces. ¿Por qué no responde a mi crisis? ¿Por qué duerme o está ajeno a la situación que estoy viviendo? ¿Sabes qué? El problema no fue Jesús, que dormía, no era una irresponsabilidad. Humanamente estaba cansado y Dios estaba confiado. Sabía que los estaba llevando a Dios. El problema fue los discípulos que no escucharon. Como usted y como yo, que no escuchamos. Jesús nunca dijo: vamos a pescar o nos vamos a quedar a mitad del lago. Jesús dijo: pasemos al otro lado del lago. Y Dios habla en serio. Como Él había dicho: pasemos al otro lado, la barca no se podía hundir. Cuando tú y yo tenemos convicción. Un día, mi esposa y yo veníamos en crucero de avión allá arriba. ¿Cuántos? 38,000 pies de altura, no sé, por ahí, allá arriba. Todo el que se ha montado en un avión sabe que a veces hay turbulencia, y ellos están preparados, los aviones, ¿para qué? Para resistir, están preparados. Eso es la ciencia del hombre. Dios lo ha usado de una forma brillante. Es una realidad. Pero esa turbulencia, mi esposa sabe, fue muy extraña. Era como que el avión era alado hacia abajo. Todo el mundo comenzó a gritar. La gente comenzó a temblar literalmente. Mi esposa ha sido siempre más sosegada. Ella se puede montar y se duerme. Yo estoy loco que el avión baje. Yo, tranquilo, yo quiero que baje. Un día una señora me dijo: pero señor, usted sabe que hay más posibilidad de que usted tenga un accidente del aeropuerto donde usted va en carro que aquí arriba. Yo he ido terminándome en serio, porque yo pensaba que usted no era así. Señor, tú sabes que yo quiero estar contigo, pero... Había una joven al lado nuestro que nos agarró la mano así como que nos las quería despegar. Yo cerré mis ojos y mientras oraba, el Señor me volvió a hablar. Y me dijo: Freddy, hay cosas que te he dicho que todavía no las he cumplido. Por lo tanto, este avión no se puede caer. Le dije a mi esposa: el avión no se va a caer. Dios me habló. Oramos por la joven. Todo se normalizó. Y me quedé con esta palabra durante años, porque el Señor me ha dicho, o nos dijo,
Hay cosas que te he dicho y hay cosas que te ha dicho a ti que tendrán un cumplimiento, porque Él te dijo pasemos, Él no dijo te ahogarás. Y el diablo no se gobierna y no puede matarte. Tú saldrás de esta dimensión el día que el Dios que te llamó, que te hizo propiedad de Él, diga: ya quiero que esté conmigo. De lo contrario, vivirás y no morirás. ¿Sabes qué? Vivir en esta dimensión de la vida no es un asunto de años. Bendecimos a Dios por los que pueden llegar a una gran edad o son personas bien longevas. Qué bueno es eso. Pero el asunto no es cuántos años vivas, porque Matusalén vivió 969 años y la Biblia solamente dice que vivió mucho. Cristo vivió 33 años y medio y cambió el escenario de la historia en un antes y un después. No es que vivas mucho, lo cual anhelamos y gloria a Dios por ello, sino cómo viví, bajo qué propósito caminé. No sé si alguien hoy puede entenderlo. ¿Por qué no responde a mi crisis? Isaías 53 dice: todo sobre el sufrimiento de Cristo, excepto que sería almuerzo para tiburones. ¿Entendió? Como no era almuerzo para tiburones, Él podía dormir. Y no es que Dios duerme en tu proceso, es que Él no te ha soltado en las manos del diablo. Él te está llevando a conocerle a Él en medio de aquellas cosas que muchas veces caímos, no porque Él quiso, sino porque nosotros tomamos malas decisiones. Pero ahora Él dice: estoy haciendo que cooperen para bien. La cuarta confusión de los discípulos es: ¿será que no tienes cuidado de nosotros? No sé si usted se ha preguntado eso. Yo recibí a un joven hoy, en estos días en la oficina, una persona muy trabajadora. El día anterior le habían robado el celular y eso para él era muy grande, porque él trabaja en un motoconcho. Todo el que lo llamaba por ahí, y me dijo bajo lágrimas: ¿sabes qué? Ayer estaba en la iglesia y el pastor decía tantas cosas importantes, pero te confieso, no podía concentrarme. Estaba muy cargado, muy agobiado, muy decepcionado. Y me dijo: Freddy, cuando oraba en la madrugada, le decía al Señor bajo lágrimas: ¿por qué si yo te sirvo me pasan estas cosas? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Mira, ahora, mira lo que estoy viviendo. No tengo ni siquiera. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que nosotros solemos hacer es cuestionar la bondad de Dios cuando estamos viviendo momentos de crisis. Los discípulos pudieron haberle preguntado a Jesús: Señor, ¿sabes que hay una tormenta? Señor, ¿por casualidad sabes lidiar con tormentas? Señor, ¿sabes que la barca se está hundiendo? En lugar de preguntar cómo podemos solucionar el asunto, ellos comenzaron a cuestionar la bondad de Dios. ¿Será que podrá librarme de esto? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes cuidado de mí? Hay dos o tres aquí honestos que se hayan hecho esa misma pregunta. ¿Será que no tiene cuidado de mí en esto que estoy viviendo en mi matrimonio, en mi casa, con mi familia o en mi trabajo? ¿Alguien está aquí hoy? Yo creo que en lugar de nosotros cuestionar a Dios, necesitamos escucharle a Él en medio de las crisis. La crisis hizo
que Jesús aclarara la confusión de sus discípulos. Ya voy a terminar. ¿Cómo Jesús lo hizo? Número uno, cuando ellos llegaron asustados donde Jesús hizo varias acciones. Número uno, se levantó a favor de ellos, reprendió la tormenta, dio una orden ante la crisis y dijo: cállense, enmudezcan. En otras palabras, hagan silencio. Antes de que la tormenta cesara, Jesús le dijo dos cosas a sus discípulos. Número uno, les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Los evangelios escuche bien, los evangelios contienen alrededor de 125 mandamientos de modo imperativo. Son una orden. 21 de ellos dice: no teman, tengan ánimo. 21. 8 de esos mandamientos imperativos hablan acerca de amar a Dios y de amar al prójimo. Si la cantidad es un indicativo de algo, quiere decir que Jesús ve el temor con mucha seriedad. ¿Sabe por qué Jesús ve el temor con mucha seriedad? Aquí todos hemos tenido temor en un momento determinado. Y de hecho hay un temor saludable que preserva tu vida. Un temor que te ayuda a bajar la velocidad, como algunos hermanitos que pasan de 140 en la autopista y saben: no quiero que el Señor se baje, déjame bajar a lo que me dice la velocidad en que puedo andar. Hay un temor que te dice cuando te paras frente a un precipicio: échate para atrás que te puedes caer. Hay un temor que te preserva definitivamente, pero hay un temor que te aplasta. Y el temor obvia. ¿Sabes qué? El temor obvia la bondad de Dios. Y yo tengo para decirle a alguien aquí que el miedo, como dice un hermano muy ilustre en la escritura llamado Mas Lucado, que el miedo nunca ha compuesto una sinfonía ni una poesía. El temor nunca ha decretado un tratado de paz. O sea, el miedo te hace huir. El temor nunca ha logrado salvar y restaurar matrimonios. El miedo nunca ha logrado levantar empresas. ¿Sabes qué? El miedo no, pero el valor sí. Porque el valor hace que usted y yo nos rehusemos a ser presas del miedo en un mundo que requiere de gente que asuma responsabilidades y retos ante él. Cristo le dijo: no teman cuando tengan hambre, su Padre les sustentará. No tengan cuando les falte ropa, su Padre se la dará. No teman a los que matan el cuerpo, porque su Padre los guardará. No teman, Jesús le dijo a sus discípulos en reiteradas ocasiones, porque el temor nos embota la conciencia y nos provoca una amnesia, nos hace olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes qué? No podemos vivir del pasado. Sin embargo, los milagros del pasado nos recuerdan en el presente que si Dios lo hizo una vez, lo hará de nuevo. El temor embota nuestra memoria. Nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿A qué tememos? Tememos a las enfermedades, a la pobreza, a que se nos muera un hijo. Tememos a perder la fuente donde sustentamos a nuestra familia. Hay un montón de cosas por las cuales temer.
Y ese temor tiene la capacidad de limitarnos y hacernos avanzar de forma lenta en la vida y sin toma de decisiones relevantes. El antídoto para el temor se llama el amor. El que ama no teme. El que ama, o el amor, tiene la capacidad de reprender y echar fuera al temor. Los que temen tienen miedo al castigo y no han conocido a Dios. Y no estoy hablando del temor que te preserva, estoy hablando del temor que me encierra y me hace dudar del Dios que dijo: no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El temor hizo saltar lo segundo que Jesús le dijo: hombres de poca fe. Esta palabra poca fe en el griego es una palabra así que se traduce como, o se dice como aligopistos, algo así, que no tiene que ver con no tener fe, sino con tener una fe ineficaz, una fe defectuosa o una fe pobre. O sea, ellos habían visto a Dios obrar, habían visto a Jesús obrar, pero su capacidad de comprender que Él tenía la capacidad para ayudarlo en esa situación hizo que su fe fuera ineficaz en ese momento. Te voy a decir algo. Lo que determinará el tiempo o la temporada de bonanza sobre tu vida no es tu esfuerzo, no es el temor, no es la duda, es la fe anclada en el Dios que lo hizo una vez contigo y que tiene la capacidad de hacerlo hoy. Eso no quiere decir que nos quedaremos de brazos cruzados. Eso quiere decir que enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar de la mano de aquel que nos llamó. Cierro con esto. El temor afectará tu memoria. La poca fe te robará la capacidad. O la fe ineficaz te robará la capacidad de comprender situaciones que atraviesas. Y sabes que cuando el temor nos abraza y nos hace presa de él, debilita nuestra fe y nos induce a cometer toda clase de hierros. Cuando estás atemorizado porque crees que Dios no te va a suplir, te vuelves un mezquino, un avaro, porque tienes miedo de soltar y comienzas a retener más de lo que es debido. Pero ¿sabes qué? El reto siempre ha sido que cada peso o cada acción de generosidad que yo hago para Dios es un grito al diablo y a los demonios de que nuestra confianza no radica en este sistema, sino en el Dios que nos sustenta. Cuando comienzas a temer y te dejas caer preso del miedo, tú y yo comenzaremos a cometer toda clase de injusticia, toda clase de maldad, porque lo haremos movido por el miedo y jamás por la fe. Yo quiero que te pongas de pie 2 minutos, que voy a orar. Yo quiero que mi esposa pase por aquí, por favor. Venga. Yo quiero que la iglesia venga, se acerque aquí adelante, que quiero orar por ustedes, porque el Espíritu Santo me ha dicho en esta mañana: hay gente que necesita bonanza.
El Espíritu Santo ha dicho, hay personas que necesitan tranquilidad. Porque están muy ansiosos, dice el Señor. El Espíritu de Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Hay gente que está turbada. Su pensamiento está dividido en muchas cosas. Pero en esta mañana el Señor te ha traído para decirte, ¿sabes qué? Tu fuente soy yo. Vamos, cierra tus ojos. Vamos. Yo quiero que mi esposa, ayúdame, mi amor, por favor. Están aquí. El Espíritu de Dios quien nos ama y nos habla, les está recordando a alguien, yo soy tu fuente. Cuando Jesús le dijo a Marta, estás turbada, no era porque lo que Marta hacía no era importante, sino porque había una mejor parte, y era escucharlo a él. ¿Y sabes qué? Mujer, el Espíritu te coloca nuevas fuerzas. Vamos, oro en esta hora. Vamos, oro. Hermano, derrámese si usted quiere derramarse. Porque hay un ambiente de parte del Señor en esta hora. El Señor le está diciendo a alguien, no. Ya basta. Detente, ¿sabes qué? Hay cosas que has tratado de lograr y sabes que no lo has logrado. Vamos, en esta hora. Vamos, Él está aquí. Gracias, Dios. Padre, oro por tus hijos.
Padre, yo oro en esta hora. Señor, oro en esta hora. Vamos, hay gente aquí que el Espíritu Santo los ha traído, que han estado confundidos. Gloria a Dios, si pueden pasar, vamos a adorar. Los adoradores de la casa, levante sus manos. Gloria a Dios, mientras estemos aquí en la tierra, la fe y el temor cumplirán turnos en la tierra. Usted elige qué va a poseer. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios del cielo, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de autoridad. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, porque en esta mañana, Señor, nos fortalecemos en ti, Dios. Nos levantamos en ti, Señor, creyendo que cruzaremos al otro lado, creyendo que seguiremos adelante. Gracias, Señor, porque en la familia que nací es la familia que tú predestinaste para mí. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, Dios del cielo, Dios de poder, Dios de gloria. Levante sus manos, adore a Dios en esta mañana. Dele gracias, porque Él ha venido a recordarte que bonanza Él trae en medio de la tormenta. Todo problema en la circulación ahora en el nombre de Jesús se va. Padre, en el nombre de Jesús, todo disco dañado se sana ahora en el nombre de Jesús. Toda desviación en la columna del lado derecho se endereza ahora en el nombre de Jesús. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Padre, en el nombre de Jesús, todo trastorno en el cuerpo, todo trastorno en la sangre, Padre, todo problema cardíaco, nosotros declaramos la sanidad que viene del cielo. Padre, declaramos que la sanidad que viene del cielo se apodera sobre nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, como ellas quieran fluir. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos, adore a Dios. Adore a Dios, levante sus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. El Espíritu de Dios está Levante en sus este manos, adore a Dios. lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, Él está aquí, alguien se lo diga. Muévete en mí. Vamos, Él está aquí. Muévete en mí. Vamos, hay sanidades que se están llevando a cabo. Toca hay áreas mentales que están siendo libres. Hay áreas mentales que están siendo libres. Vamos, hay crisis mentales ahora que están siendo sanadas. Santo Espíritu. Vamos, hay crisis mentales que están siendo sanadas. Vamos, hay crisis. Hay personas que han estado lidiando con pensamientos críticos en esta mañana. El Espíritu está trayendo orden. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Vamos, hay orden en la casa. Hay orden en la casa. Muévete. Hay orden en la casa. Hay orden en la casa. Muévete en mí. Hay pensamientos confusos. Muévete en mí.
establece orden en los pensamientos. Toca mi mente. Vamos, el Espíritu de Dios está aquí. Corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Padre, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por este tiempo donde has ministrado mi vida y donde sé que has ministrado a tus hijos. Oramos, Dios, colocando cada tormenta en tus manos. El Espíritu de Dios quiere decirnos algo más. Aquellos que están lidiando con tormenta y están tratando de llevar la barca a la orilla, el Espíritu de Dios nos está diciendo: enfrenta lo que vives. Enfréntalo. 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 El Señor está levantando gente aquí que habían estado atemorizadas, pero en esta mañana el Espíritu Santo le ha dicho: el temor te quiere debilitar, te quiere encerrar y llevarte al ostracismo y robarte la bendición de verme actuar en esto que estás viviendo. Vamos, enfréntalo. 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 Porque el Señor te dijo: pasemos al otro lado. Es al otro lado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, amado pastor. Bendigo su vida, su esposa, de su familia. Muchas gracias. Esa palabra que nos trajo el Señor en esta mañana a través de los labios del pastor Aquino. Yo sé que el Señor te habló una palabra. Lo sé porque el Señor me la dio a mí. En mi necesidad el Señor a mí me habló. Y yo estoy seguro que a ti también el Señor te habló. Pastor David decía, o nos decían los pastores ese sábado, el sábado pasado: mañana yo voy para Santiago, el domingo, ¿no? A predicar allá en la iglesia de INT Santiago. Y el mensaje que yo le voy a hablar, si hay 100 personas, a 100 personas le va a hablar. Es interesante, porque cuando la palabra de Dios sale, la palabra de Dios tiene la capacidad de repartirse, de ir y de entrar, de penetrar al alma, al espíritu, a los tuétanos. Como dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, ella parte el espíritu, el alma, divide y llega hasta lo más profundo de los tuétanos. El Señor me habló a mí, y yo sé que te habló a ti también. Y el Señor hoy te da y te dio una promesa. Recuerden algo que Él habló, una frase: no es lo mismo verdad que realidad. No es lo mismo. No es lo mismo verdad que realidad. Ahora, el Señor nos dio una promesa de verdad. Hoy, quizás tú salgas, quizás tú tengas la misma realidad. Abraham tenía la misma realidad. Un hombre de 100 años, la matriz de Sara muerta, pero Dios le dio a Abraham una promesa de verdad. Una promesa de verdad. Y esa promesa entró en su espíritu. Y le entró fuerte.
Y dice la palabra de Dios, y él se fortaleció en fe. Y aunque tenía 100 años de edad y la matriz de Sara muerta, dice, él no dudó que Dios era poderoso para concederle lo que le había prometido. No dudes, no dudemos, no temamos. Posiblemente sigan las realidades, pero el Señor te dio hoy una promesa y tendrá su cumplimiento. Y tendrá su cumplimiento.